La farmacología es la rama de la medicina que estudia los medicamentos y sus efectos en el cuerpo humano. 1. Pharmacology is the branch of medicine that studies drugs and their effects on the human body. La farmacología es la rama de la medicina que estudia los medicamentos y sus efectos en el cuerpo humano. La palabra farmacología proviene de las palabras griegas fármakon, que significa droga, y logia, que significa estudio. 2. The word pharmacology originates from the Greek words pharmakon, meaning drug, and logia, meaning study. La palabra farmacología proviene de las palabras griegas fármakon, que significa droga, y logia, que significa estudio. La farmacocinética describe cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta un medicamento. 3. Pharmacokinetics describes how the body absorbs, distributes, metabolizes, and excretes a drug. La farmacocinética describe cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta un medicamento. La farmacodinámica se refiere a los efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos y sus mecanismos de acción. 4. Pharmacodynamics refers to the biochemical and physiological effects of drugs and their mechanisms of action. La farmacodinámica se refiere a los efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos y sus mecanismos de acción. El índice terapéutico es una proporción que compara la dosis tóxica con la dosis terapéutica de un medicamento. 5. The therapeutic index is a ratio that compares the toxic dose to the therapeutic dose of a drug. El índice terapéutico es una proporción que compara la dosis tóxica con la dosis terapéutica de un medicamento. Los medicamentos pueden administrarse por diversas vías, incluyendo oral, intravenosa, intramuscular y tópica. 6. Drugs can be administered through various routes, including oral, intravenous, intramuscular, and topical. Los medicamentos pueden administrarse por diversas vías, incluyendo oral, intravenosa, intramuscular y tópica. La biodisponibilidad es una medida del grado y la velocidad con que un fármaco activo entra en la circulación sistémica. 7. Bioavailability is a measure of the extent and rate at which an active drug enters systemic circulation. La biodisponibilidad es una medida del grado y la velocidad con que un fármaco activo entra en la circulación sistémica. El hígado es el órgano principal responsable del metabolismo de los medicamentos. 8. The liver is the primary organ responsible for drug metabolism. El hígado es el órgano principal responsable del metabolismo de los medicamentos. Las enzimas del citocromo P450 juegan un papel crucial en el metabolismo de los medicamentos. 9. Cytochrome P450 enzymes play a crucial role in drug metabolism. Las enzimas del citocromo P450 juegan un papel crucial en el metabolismo de los medicamentos. El metabolismo de primer paso se refiere a la descomposición inicial de un medicamento por el hígado después de la administración oral. 10.
First-pass metabolism refers to the initial breakdown of a drug by the liver after oral administration. El metabolismo de primer paso se refiere a la descomposición inicial de un medicamento por el hígado después de la administración oral. La vida media es el tiempo requerido para que la concentración plasmática de un medicamento se reduzca a la mitad. 11. Half-life is the time required for the plasma concentration of a drug to reduce by half. La vida media es el tiempo requerido para que la concentración plasmática de un medicamento se reduzca a la mitad. Los agonistas son fármacos que se unen a receptores y los activan para producir una respuesta biológica. 12. Agonists are drugs that bind to receptors and activate them to produce a biological response. Los agonistas son fármacos que se unen a receptores y los activan para producir una respuesta biológica. Los antagonistas se unen a los receptores pero no los activan, bloqueando así la acción de los agonistas. 13. Antagonists bind to receptors but do not activate them, thereby blocking the action of agonists. Los antagonistas se unen a los receptores pero no los activan, bloqueando así la acción de los agonistas. La barrera hematoencefálica restringe el paso de muchos medicamentos al sistema nervioso central. 14. The blood-brain barrier restricts the passage of many drugs into the central nervous system. La barrera hematoencefálica restringe el paso de muchos medicamentos al sistema nervioso central. Los efectos secundarios son efectos no deseados de un medicamento que ocurren además de los efectos terapéuticos deseados. 15. Side effects are unintended effects of a drug that occur in addition to the desired therapeutic effects. Los efectos secundarios son efectos no deseados de un medicamento que ocurren además de los efectos terapéuticos deseados. La tolerancia a las drogas ocurre cuando el uso repetido reduce la efectividad de una droga. 16. Drug tolerance occurs when repeated use reduces a drug's effectiveness. La tolerancia a las drogas ocurre cuando el uso repetido reduce la efectividad de una droga. Una reacción adversa a un medicamento es una reacción no deseada o dañina experimentada después de la administración de un medicamento. 17. An adverse drug reaction is an unwanted or harmful reaction experienced following the administration of a drug. Una reacción adversa a un medicamento es una reacción no deseada o dañina experimentada después de la administración de un medicamento. La farmacogenómica estudia cómo las variaciones genéticas afectan las respuestas individuales a los medicamentos. 18. Pharmacogenomics studies how genetic variations affect individual responses to drugs. La farmacogenómica estudia cómo las variaciones genéticas afectan las respuestas individuales a los medicamentos. La curva dosis-respuesta ilustra la relación entre la dosis del medicamento y el efecto. 19. The dose-response curve illustrates the relationship between drug dose and effect. La curva dosis-respuesta ilustra la relación entre la dosis del medicamento y el efecto. Un placebo es una sustancia inactiva utilizada como control en los ensayos clínicos.
20. A placebo is an inactive substance used as a control in clinical trials. Un placebo es una sustancia inactiva utilizada como control en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos controlados son esenciales para determinar la seguridad y eficacia de un medicamento. 21. Controlled clinical trials are essential for determining a drug's safety and efficacy. Los ensayos clínicos controlados son esenciales para determinar la seguridad y eficacia de un medicamento. La FDA es un organismo regulador responsable de aprobar medicamentos para su uso en los Estados Unidos. 22. The FDA is a regulatory body responsible for approving drugs for use in the United States. La FDA es un organismo regulador responsable de aprobar medicamentos para su uso en los Estados Unidos. Las drogas pueden clasificarse por sus efectos, estructura química o uso terapéutico. 23. Drugs can be classified by their effects, chemical structure, or therapeutic use. Las drogas pueden clasificarse por sus efectos, estructura química o uso terapéutico. La monitorización terapéutica de medicamentos implica medir los niveles de medicamentos para mantener una concentración terapéutica constante. 24. Therapeutic drug monitoring involves measuring drug levels to maintain a constant therapeutic concentration. La monitorización terapéutica de medicamentos implica medir los niveles de medicamentos para mantener una concentración terapéutica constante. Las interacciones medicamentosas pueden alterar los efectos de uno o ambos medicamentos cuando se toman juntos. 25. Drug interactions can alter the effects of one or both drugs when taken together. Las interacciones medicamentosas pueden alterar los efectos de uno o ambos medicamentos cuando se toman juntos. Bioequivalencia significa que dos medicamentos tienen una biodisponibilidad similar y producen los mismos efectos. 26. Bioequivalence means that two drugs have similar bioavailability and produce the same effects. Bioequivalencia significa que dos medicamentos tienen una biodisponibilidad similar y producen los mismos efectos. Los medicamentos lipofílicos tienden a atravesar las membranas celulares con más facilidad que los medicamentos hidrofílicos. 27. Lipophilic drugs tend to cross cell membranes more easily than hydrophilic drugs. Los medicamentos lipofílicos tienden a atravesar las membranas celulares con más facilidad que los medicamentos hidrofílicos. Las formulaciones de depósito proporcionan una liberación sostenida del medicamento a lo largo del tiempo. 28. Depot formulations provide sustained drug release over time. Las formulaciones de depósito proporcionan una liberación sostenida del medicamento a lo largo del tiempo. La vida media influye en el intervalo de dosificación de un medicamento. 29. Half-life influences the dosing interval of a drug. La vida media influye en el intervalo de dosificación de un medicamento. El volumen de distribución indica qué tan extensamente un medicamento se dispersa en los tejidos del cuerpo.
30. Volume of distribution indicates how extensively a drug disperses into body tissues. El volumen de distribución indica qué tan extensamente un medicamento se dispersa en los tejidos del cuerpo. La unión a proteínas afecta la distribución del medicamento y la concentración del fármaco activo libre. 31. Protein binding affects drug distribution and free active drug concentration. La unión a proteínas afecta la distribución del medicamento y la concentración del fármaco activo libre. Los profármacos son compuestos inactivos que se convierten en medicamentos activos dentro del cuerpo. 32. Prodrugs are inactive compounds converted into active drugs within the body. Los profármacos son compuestos inactivos que se convierten en medicamentos activos dentro del cuerpo. Los antimicrobianos son medicamentos utilizados para tratar infecciones causadas por microorganismos. 33. Antimicrobials are drugs used to treat infections caused by microorganisms. Los antimicrobianos son medicamentos utilizados para tratar infecciones causadas por microorganismos. Los antibióticos atacan específicamente las infecciones bacterianas. 34. Antibiotics specifically target bacterial infections. Los antibióticos atacan específicamente las infecciones bacterianas. La resistencia puede desarrollarse cuando las bacterias mutan o adquieren mecanismos para evadir los antibióticos. 35. Resistance can develop when bacteria mutate or acquire mechanisms to evade antibiotics. La resistencia puede desarrollarse cuando las bacterias mutan o adquieren mecanismos para evadir los antibióticos. Los medicamentos antivirales inhiben la replicación de los virus. 36. Antiviral drugs inhibit the replication of viruses. Los medicamentos antivirales inhiben la replicación de los virus. La quimioterapia incluye medicamentos que matan las células cancerosas que se dividen rápidamente. 37. Chemotherapy includes drugs that kill rapidly dividing cancer cells. La quimioterapia incluye medicamentos que matan las células cancerosas que se dividen rápidamente. La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal a un medicamento. 38. Anaphylaxis is a severe, potentially life-threatening allergic reaction to a drug. La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal a un medicamento. La sobredosis ocurre cuando se toma demasiado de un medicamento, causando efectos tóxicos. 39. Overdose happens when too much of a drug is taken, causing toxic effects. La sobredosis ocurre cuando se toma demasiado de un medicamento, causando efectos tóxicos. La vida media del medicamento puede ser alterada por enfermedades del hígado o del riñón. 40. Drug half-life can be altered by liver or kidney disease. La vida media del medicamento puede ser alterada por enfermedades del hígado o del riñón. Los medicamentos con un índice terapéutico estrecho requieren una gestión cuidadosa de la dosis. 41.
drugs with a narrow therapeutic index require careful dose management. Los medicamentos con un índice terapéutico estrecho requieren una gestión cuidadosa de la dosis. Los moduladores selectivos de receptores se dirigen a subtipos específicos de receptores para limitar los efectos secundarios. 42. Selective receptor modulators target specific receptor subtypes to limit side effects. Los moduladores selectivos de receptores se dirigen a subtipos específicos de receptores para limitar los efectos secundarios. La regulación a la baja del receptor puede ocurrir después de una exposición prolongada a un agonista. 43. Receptor downregulation can occur after prolonged exposure to an agonist. La regulación a la baja del receptor puede ocurrir después de una exposición prolongada a un agonista. La regulación positiva de receptores puede ocurrir cuando los antagonistas bloquean los receptores durante un período prolongado. 44. Receptor upregulation may happen when antagonists block receptors over time. La regulación positiva de receptores puede ocurrir cuando los antagonistas bloquean los receptores durante un período prolongado. Los antagonistas competitivos pueden ser desplazados aumentando las concentraciones de agonistas. 45. Competitive antagonists can be displaced by increasing concentrations of agonists. Los antagonistas competitivos pueden ser desplazados aumentando las concentraciones de agonistas. Los antagonistas no competitivos se unen de manera irreversible o en sitios alostéricos, reduciendo la eficacia de los agonistas. 46. Non-competitive antagonists bind irreversibly or at allosteric sites, reducing efficacy of agonists. Los antagonistas no competitivos se unen de manera irreversible o en sitios alostéricos, reduciendo la eficacia de los agonistas. La albúmina, proteína del plasma sanguíneo, se une a muchos fármacos ácidos. 47. The blood plasma protein albumin binds many acidic drugs. La albúmina, proteína del plasma sanguíneo, se une a muchos fármacos ácidos. La inducción de enzimas hepáticas aumenta el metabolismo de los medicamentos, reduciendo sus niveles plasmáticos. 48. Hepatic enzyme induction increases the metabolism of drugs, reducing their plasma levels. La inducción de enzimas hepáticas aumenta el metabolismo de los medicamentos, reduciendo sus niveles plasmáticos. La inhibición de las enzimas hepáticas disminuye el metabolismo de los medicamentos, lo que puede aumentar la toxicidad. 49. Hepatic enzyme inhibition decreases drug metabolism, potentially increasing toxicity. La inhibición de las enzimas hepáticas disminuye el metabolismo de los medicamentos, lo que puede aumentar la toxicidad. La P-glicoproteína juega un papel en el eflujo de drogas desde las células, afectando la absorción y distribución de medicamentos. 50. P-glycoprotein plays a role in drug efflux from cells, affecting drug absorption and distribution. La P-glicoproteína juega un papel en el eflujo de drogas desde las células, afectando la absorción y distribución de medicamentos.
La ventana terapéutica define el rango de dosis que produce efectos terapéuticos sin toxicidad. 51. The therapeutic window defines the dosage range that produces therapeutic effects without toxicity. La ventana terapéutica define el rango de dosis que produce efectos terapéuticos sin toxicidad. La farmacovigilancia es la monitorización de la seguridad de los medicamentos después de que un medicamento ha sido puesto en el mercado. 52. Pharmacovigilance is the monitoring of drug safety after a drug has been released to the market. La farmacovigilancia es la monitorización de la seguridad de los medicamentos después de que un medicamento ha sido puesto en el mercado. Los medicamentos pueden diseñarse para dirigirse a vías moleculares específicas involucradas en la enfermedad. 53. Drugs can be designed to target specific molecular pathways involved in disease. Los medicamentos pueden diseñarse para dirigirse a vías moleculares específicas involucradas en la enfermedad. La toxicidad dependiente de la dosis ocurre cuando los efectos nocivos de un medicamento aumentan con la dosis. 54. Dose-dependent toxicity occurs when the harmful effects of a drug increase with the dose. La toxicidad dependiente de la dosis ocurre cuando los efectos nocivos de un medicamento aumentan con la dosis. Las reacciones idiosincrásicas son reacciones adversas a medicamentos impredecibles, no relacionadas con la dosis. 55. Idiosyncratic reactions are unpredictable adverse drug reactions unrelated to dose. Las reacciones idiosincrásicas son reacciones adversas a medicamentos impredecibles, no relacionadas con la dosis. El concepto de bioequivalencia garantiza que los medicamentos genéricos sean tan efectivos como los medicamentos de marca. 56. The concept of bioequivalence ensures generic drugs are as effective as brand-name drugs. El concepto de bioequivalencia garantiza que los medicamentos genéricos sean tan efectivos como los medicamentos de marca. La tolerancia puede ser farmacodinámica o farmacocinética. 57. Tolerance can be pharmacodynamic or pharmacokinetic. La tolerancia puede ser farmacodinámica o farmacocinética. Pueden ocurrir síntomas de abstinencia después de la cesación repentina de ciertos medicamentos. 58. Withdrawal symptoms may occur after sudden cessation of certain drugs. Pueden ocurrir síntomas de abstinencia después de la cesación repentina de ciertos medicamentos. Los agonistas de receptores pueden ser agonistas completos, agonistas parciales o agonistas inversos. 59. Receptor agonists can be full agonists, partial agonists, or inverse agonists. Los agonistas de receptores pueden ser agonistas completos, agonistas parciales o agonistas inversos. Los inhibidores enzimáticos evitan el metabolismo de ciertos medicamentos, aumentando su efecto. 60. Enzyme inhibitors prevent the metabolism of certain drugs, increasing their effect. Los inhibidores enzimáticos evitan el metabolismo de ciertos medicamentos, aumentando su efecto.
La familia del citocromo P450 consta de múltiples enzimas que metabolizan varios medicamentos. 61. The cytochrome P450 family consists of multiple enzymes that metabolize various drugs. La familia del citocromo P450 consta de múltiples enzimas que metabolizan varios medicamentos. La depuración de un fármaco es el volumen de plasma del que se elimina un fármaco por unidad de tiempo. 62. Drug clearance is the volume of plasma cleared of a drug per unit time. La depuración de un fármaco es el volumen de plasma del que se elimina un fármaco por unidad de tiempo. La farmacología se divide en toxicología, farmacología clínica y farmacología molecular. 63. Pharmacology is divided into toxicology, clinical pharmacology, and molecular pharmacology. La farmacología se divide en toxicología, farmacología clínica y farmacología molecular. El desarrollo de medicamentos incluye fases preclínicas y clínicas antes de la aprobación. 64. Drug development includes preclinical and clinical phases before approval. El desarrollo de medicamentos incluye fases preclínicas y clínicas antes de la aprobación. La adherencia a los regímenes de medicamentos prescritos es fundamental para el éxito terapéutico. 65. Adherence to prescribed drug regimens is critical for therapeutic success. La adherencia a los regímenes de medicamentos prescritos es fundamental para el éxito terapéutico. Las formulaciones de medicamentos pueden influir en la velocidad y extensión de la absorción. 66. Drug formulations can influence the rate and extent of absorption. Las formulaciones de medicamentos pueden influir en la velocidad y extensión de la absorción. La administración enteral involucra el tracto gastrointestinal, mientras que la parenteral lo evita. 67. Enteral administration involves the gastrointestinal tract, while parenteral bypasses it. La administración enteral involucra el tracto gastrointestinal, mientras que la parenteral lo evita. La naloxona es un antagonista opioide utilizado para revertir la sobredosis de opioides. 68. Naloxone is an opioid antagonist used to reverse opioid overdose. La naloxona es un antagonista opioide utilizado para revertir la sobredosis de opioides. Los betabloqueantes son medicamentos que bloquean los receptores beta adrenérgicos en el corazón. 69. Beta blockers are drugs that block beta adrenergic receptors on the heart. Los betabloqueantes son medicamentos que bloquean los receptores beta adrenérgicos en el corazón. Los diuréticos aumentan la producción de orina para reducir el volumen y la presión sanguínea. 70. Diuretics increase urine production to reduce blood volume and pressure. Los diuréticos aumentan la producción de orina para reducir el volumen y la presión sanguínea. Los antihistamínicos bloquean los receptores de histamina para aliviar los síntomas de la alergia. 71. Antihistamines block histamine receptors to relieve allergy symptoms.
Los antihistamínicos bloquean los receptores de histamina para aliviar los síntomas de la alergia. Los AINE inhiben las enzimas ciclooxigenasas para reducir la inflamación y el dolor. 72. NSAIDs inhibit cyclooxygenase enzymes to reduce inflammation and pain. Los AINE inhiben las enzimas ciclooxigenasas para reducir la inflamación y el dolor. Los anticoagulantes previenen la formación de coágulos sanguíneos. 73. Anticoagulants prevent blood clot formation. Los anticoagulantes previenen la formación de coágulos sanguíneos. La insulina se usa para regular la glucosa en sangre en pacientes diabéticos. 74. Insulin is used to regulate blood glucose in diabetic patients. La insulina se usa para regular la glucosa en sangre en pacientes diabéticos. Las vacunas estimulan el sistema inmunológico para proteger contra enfermedades específicas. 75. Vaccines stimulate the immune system to protect against specific diseases. Las vacunas estimulan el sistema inmunológico para proteger contra enfermedades específicas. La barrera hematoencefálica limita la efectividad de ciertos medicamentos destinados a objetivos del sistema nervioso central. 76. The blood-brain barrier limits the effectiveness of certain drugs intended for central nervous system targets. La barrera hematoencefálica limita la efectividad de ciertos medicamentos destinados a objetivos del sistema nervioso central. La vida media del medicamento y el horario de dosificación están estrechamente relacionados para mantener niveles constantes de medicamento en el plasma. 77. Drug half-life and dosing schedule are closely related to maintain steady plasma drug levels. La vida media del medicamento y el horario de dosificación están estrechamente relacionados para mantener niveles constantes de medicamento en el plasma. La regla de 5 de Lipinski predice la similitud con fármacos de los compuestos basada en propiedades químicas. 78. Lipinski's rule of 5 predicts the drug likeness of compounds based on chemical properties. La regla de 5 de Lipinski predice la similitud con fármacos de los compuestos basada en propiedades químicas. Los fármacos quirales pueden tener enantiómeros con diferentes efectos farmacológicos. 79. Chiral drugs can have enantiomers with different pharmacological effects. Los fármacos quirales pueden tener enantiómeros con diferentes efectos farmacológicos. Algunos medicamentos requieren activación por enzimas presentes solo en ciertos tejidos. 80. Some drugs require activation by enzymes present only in certain tissues. Algunos medicamentos requieren activación por enzimas presentes solo en ciertos tejidos. La tolerancia farmacológica puede conducir a requisitos de dosis aumentados con el tiempo. 81. Pharmacological tolerance can lead to increased dosage requirements over time. La tolerancia farmacológica puede conducir a requisitos de dosis aumentados con el tiempo. El monitoreo terapéutico de medicamentos ayuda a evitar la toxicidad y garantizar la eficacia.
82. Therapeutic drug monitoring helps avoid toxicity and ensure efficacy. El monitoreo terapéutico de medicamentos ayuda a evitar la toxicidad y garantizar la eficacia. El efecto placebo demuestra la influencia psicológica en la respuesta a los medicamentos. 83. The placebo effect demonstrates the psychological influence on drug response. El efecto placebo demuestra la influencia psicológica en la respuesta a los medicamentos. La absorción de medicamentos puede verse influenciada por factores como la comida, el pH y la motilidad gastrointestinal. 84. Drug absorption can be influenced by factors such as food, pH, and gastrointestinal motility. La absorción de medicamentos puede verse influenciada por factores como la comida, el pH y la motilidad gastrointestinal. Muchos medicamentos modernos se desarrollan mediante el diseño racional de fármacos dirigido a estructuras moleculares. 85. Many modern drugs are developed through rational drug design targeting molecular structures. Muchos medicamentos modernos se desarrollan mediante el diseño racional de fármacos dirigido a estructuras moleculares. La vida media de un medicamento puede determinar cuánto tiempo permanece efectivo después de la interrupción. 86. The half-life of a drug may determine how long it stays effective after discontinuation. La vida media de un medicamento puede determinar cuánto tiempo permanece efectivo después de la interrupción. Los opioides actúan principalmente uniéndose a los receptores mu opioides en el sistema nervioso. 87. Opioids act primarily by binding to mu opioid receptors in the nervous system. Los opioides actúan principalmente uniéndose a los receptores mu opioides en el sistema nervioso. Los antidepresivos incluyen varias clases como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y tricíclicos. 88. Antidepressants include various classes such as SSRIs, SNRIs, and tricyclics. Los antidepresivos incluyen varias clases como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y tricíclicos. La tolerancia farmacodinámica ocurre cuando la sensibilidad del receptor disminuye con la exposición repetida al medicamento. 89. Pharmacodynamic tolerance occurs when receptor sensitivity decreases with repeated drug exposure. La tolerancia farmacodinámica ocurre cuando la sensibilidad del receptor disminuye con la exposición repetida al medicamento. El beneficio terapéutico de algunos medicamentos depende de mantener las concentraciones plasmáticas dentro de un rango específico. 90. The therapeutic benefit of some drugs depends on maintaining plasma concentrations within a specific range. El beneficio terapéutico de algunos medicamentos depende de mantener las concentraciones plasmáticas dentro de un rango específico. La dosis de carga de un medicamento es una dosis inicial más alta para alcanzar rápidamente la concentración terapéutica. 91. Drug loading dose is an initial higher dose to rapidly achieve therapeutic concentration.
La dosis de carga de un medicamento es una dosis inicial más alta para alcanzar rápidamente la concentración terapéutica. La dosis de mantenimiento de un medicamento se usa para mantener la concentración del fármaco en el plasma dentro del rango terapéutico. 92. Drug maintenance dose is used to keep plasma drug concentration within the therapeutic window. La dosis de mantenimiento de un medicamento se usa para mantener la concentración del fármaco en el plasma dentro del rango terapéutico. Algunos medicamentos están diseñados para atravesar la placenta y afectar al feto, lo que requiere una evaluación cuidadosa de riesgos. 93. Some drugs are designed to cross the placenta and affect the fetus, requiring careful risk assessment. Algunos medicamentos están diseñados para atravesar la placenta y afectar al feto, lo que requiere una evaluación cuidadosa de riesgos. El proceso de aprobación de medicamentos puede tomar más de una década desde el descubrimiento hasta la disponibilidad en el mercado. 94. The drug approval process can take over a decade from discovery to market availability. El proceso de aprobación de medicamentos puede tomar más de una década desde el descubrimiento hasta la disponibilidad en el mercado. La reutilización de medicamentos implica usar medicamentos existentes para tratar nuevas condiciones médicas. 95. Drug repurposing involves using existing drugs to treat new medical conditions. La reutilización de medicamentos implica usar medicamentos existentes para tratar nuevas condiciones médicas. Los inhibidores de la monoaminooxidasa son una clase de antidepresivos que afectan los niveles de neurotransmisores. 96. Monoamine oxidase inhibitors are a class of antidepressants that affect neurotransmitter levels. Los inhibidores de la monoaminooxidasa son una clase de antidepresivos que afectan los niveles de neurotransmisores. La levodopa es un profármaco convertido en dopamina para tratar la enfermedad de Parkinson. 97. Levodopa is a prodrug converted to dopamine to treat Parkinson's disease. La levodopa es un profármaco convertido en dopamina para tratar la enfermedad de Parkinson. La inducción enzimática puede causar interacciones medicamentosas al aumentar el metabolismo de los medicamentos coadministrados. 98. Enzyme induction can cause drug interactions by increasing the metabolism of co-administered drugs. La inducción enzimática puede causar interacciones medicamentosas al aumentar el metabolismo de los medicamentos coadministrados. Las guías terapéuticas de medicamentos proporcionan dosis recomendadas basadas en evidencia y factores del paciente. 99. Therapeutic drug guidelines provide recommended dosing based on evidence and patient factors. Las guías terapéuticas de medicamentos proporcionan dosis recomendadas basadas en evidencia y factores del paciente. La medicina personalizada en farmacología apunta a adaptar la terapia farmacológica basándose en factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. 100. Personalized medicine in pharmacology aims to tailor drug therapy based on genetic, environmental, and lifestyle factors. La medicina personalizada en farmacología
Apunta a adaptar la terapia farmacológica basándose en factores genéticos, ambientales y de estilo de vida.